Hola, bienvenidos a una nueva clase de legislación del sector público. Es para mí un gusto compartir con ustedes a través de este espacio virtual. La clase de hoy, la cápsula sobre todo, va a tener dos momentos. Un primero en el cual realizaré unos apuntes rápidos en relación a la clasificación de la administración pública y lo segundo, donde voy a hablar de los tipos de administración. Recuerden ustedes que esto va desde el plano doctrinal con el propósito de identificar, obviamente, a la administración pública de acuerdo a distintos pareceres, ¿sí? En atención, obviamente, a cada una de las características que ésta suele presentar. La primera clasificación que vamos a encontrar será por el tipo de tareas y actividades, es decir, por el qué realiza la actividad. Vamos a ver una que es una administración de tipo activa y otra por su parte que será una administración de tipo consultivo. ¿Por qué el doctrinario hace referencia a la administración activa? Porque, como su nombre lo indica, está en permanente acción. Y al estar en permanente acción, por obvias razones, va a estar dentro de los órganos de decisión. El estar dentro de los órganos de decisión va a estar muy cerca de las tareas de tipo ejecutivo, es decir, ejecutar acción. Es decir, va a estar dentro de lo más importante y sobre todo va a ser quien termine tomando la opción A, B o C. Sin embargo, si comparamos por su parte con la administración consultiva, en cambio es quien aconseja, quien se encarga dentro de todo ese proceso, dentro de toda la fórmula hasta llegar obviamente a la toma de decisiones, es quien brinda consejo y obviamente ilustra con sus pareceres. Para eso vamos a encontrar obviamente que obviamente van a existir consejeros específicos. Vamos a un ejemplo dentro de la administración pública. En la administración pública vamos a encontrar, por ejemplo, sí, ciertos departamentos especializados. Les invito a ustedes que revisen, por ejemplo, un cuadro dentro de la administración pública, de manera particular en un organigrama, y vamos a encontrar precisamente unos que van a ser quienes toman las decisiones, los entes ejecutores, y otros que van a ser unos entes de asesoría o de consultoría respectivamente. ¿Para qué? Para que dentro de ese proceso de formación de la toma de decisión, esta venga debidamente motivada, que venga obviamente con los informes respectivos. Piensen ustedes desde el punto de vista de talento humano, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, por supuesto, sí. Sin embargo, quien termina decidiendo será quien forma parte de la administración activa. ¿Y quiénes forman parte de la administración activa? Aquí vamos a encontrar dos momentos. Vamos a encontrar una administración activa que vendrá obviamente a través de órganos pluripersonales, que serán los órganos colegiados, y otro que será de una voluntad unipersonal, que es la decisión ejecutiva. Piensen ustedes en un ejemplo, puede ser de un gobierno autónomo descentralizado. En un gobierno autónomo descentralizado, el órgano pluripersonal será el Consejo Cantonal. ¿Por qué? Porque es obviamente quien se encarga de manera colegiada de tomar las grandes decisiones, por ejemplo, a través de resoluciones o a través del proceso de formación de ordenanzas. Versus, obviamente, la administración de corte ejecutivo, donde encontraremos la voluntad unipersonal que la representa el alcalde. El alcalde como máximo personero ejecutivo del municipio. Si vemos en otro ejemplo, la administración activa en una universidad pública, por ejemplo, de manera particular, vamos a encontrar que el órgano colegiado será el Consejo Universitario, que tiene la representación de empleados, de trabajadores, de estudiantes, de, obviamente, cada una de las facultades y, por supuesto, dirigida, presidida por el Ejecutivo, que en este caso sería el rector. ¿Qué hace? Toma decisiones. Sin embargo, también vamos a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, van a aprobar una autorización para un desembolso o para una contratación, pero quien termina contratando será el ejecutivo, que es el encargado, obviamente, de poner en práctica aquellas grandes decisiones, que en este caso será el rector. Versus una clasificación de la administración desde el punto de vista consultivo. Como ya habíamos visto, ilustra con sus pareceres, genera informes en cada uno de los casos previo a la toma de decisiones. Y ya veremos, obviamente, cómo se subclasifica esta, porque veremos que
tendremos situaciones que van a ser simplemente de carácter informativo, pero también otras que van a ser requisitos sine qua non para la toma de decisiones. Si vemos desde el punto de vista general, la administración consultiva tendrá, entre otras situaciones, por ejemplo, el informe que debe rendir el departamento de la unidad de gestión de talento humano para una contratación de servicios ocasionales. O en su defecto, previa a la toma de una decisión, el ejecutivo, el máximo ejecutivo de una administración pública, pide el parecer del departamento jurídico, con el propósito que se pronuncie, vea si esta decisión que va a tomarse se enmarca dentro de los parámetros normativos y regulatorios específicos y si se le aconseja o no tomar esa decisión. Para eso, obviamente, si nos fijamos de manera particular en la administración consultiva va a clasificarse de la siguiente manera. Desde el punto de vista de carácter genérico, de manera particular y de manera especializada. De manera general, encontraremos sobre todo aquellas situaciones de carácter de pareceres, de consejo, que pide la administración pública en ámbitos muy genéricos, muy generales. El ejemplo, obviamente, de esto es las actuaciones que lleva a cabo, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado. El Procurador General del Estado, a través de sus pareceres, guía a la administración pública, a las instituciones del sector público, sobre todo, como ustedes recordarán, para interpretar, obviamente, cómo se tiene que aplicar. Dicho sea de paso, no confundamos, por favor, que es el intérprete de la ley, ni tampoco de la Constitución, porque conocemos que el máximo intérprete de la Constitución es solamente la Corte Constitucional, mientras que de la ley es el legislador. Simplemente el procurador dará obviamente sus pareceres de cómo aplicar una norma al caso específico que solicita la administración. ¿Qué sucede en los casos particulares o singulares? Serán sobre materias específicas. Dos ejemplos. El primero, ¿sí?, viene de la mano de la situación relacionada con materia de remuneraciones, ¿sí? La administración pública no sabe cómo utilizar una escala determinada para poner a un servidor público respecto de si le paga en escala 7 u 8. Tiene que consultar al máximo órgano especialista en la materia. ¿Por qué? Porque es un tema particular, singular. Situación similar ocurrirá obviamente en su momento consultándole al máximo órgano rector. Véase otros casos, por ejemplo, en materia ambiental, en materia también de transporte terrestre, entre otros. ¿Qué pasa en cambio con los caracteres o las divisiones de la administración consultiva desde el punto de vista especializado? Se refiere ya a informes de carácter específico en relación con un órgano específico que usualmente forman parte del proceso de toma de decisiones y que es una de las etapas necesarias para la misma. Es decir, se requiere el informe de talento humano, se requiere el informe legal y se requiere el informe, por ejemplo, de pareceres desde el punto de vista financiero para poder ver si se toma o no una decisión. Y claro, la clasificación de los pareceres que vamos a tener aquí, como les decía anteriormente, irá en cambio desde el punto de vista si los mismos son facultativos, es decir, que lo puede hacer o no, no vinculantes, que si bien es cierto está llamado a hacerlo o que lo hace, no necesariamente la opinión que se emite es requisito sine qua non para poder continuar. Y otros que van a ser obligatorios, pero también van a ser vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la norma dice que necesariamente se los tiene que pedir y que además si no se lo pide y si no se hace caso, por obvias razones, lo lógico es que no surta efectos y sobre todo ingrese en la posibilidad de una nulidad relativa en este sentido o absoluta dependiendo del caso. En los temas relacionados con los pareceres facultativos, será obviamente la que aplique por regla general. Es decir, facultativo, que permite, obviamente en este caso ya sea la administración ejecutiva o colegiada respectivamente, tomar una decisión, consultar o no. Tengo una duda, hago obviamente, pido un informe, pido un análisis específico de la documentación previo a la toma de decisiones. Esto es muy común al interior de la administración pública, sobre todo desde el punto de vista relacionado con los aspectos económicos y legales respectivamente.
¿Por qué? Porque la autoridad querrá ver si, obviamente, previa a la toma de una decisión, la mayor parte de autoridades no necesariamente van a ser abogados o economistas respectivamente y no van a poder estar en todo. Para eso forman parte de unos equipos, ¿sí? Obviamente donde tienen unos asesores específicos que les encargan de guiar. Aquí, obviamente, la administración consultiva cuenta con la facultad de solicitar o no los pareceres en cualquier procedimiento y, obviamente, al ser facultativo, no solamente que puede solicitarlo, sino que si lo recibe, puede usarlo o no. También habrán, obviamente, los pareceres con carácter no vinculado. Es decir, que simplemente la ley requiere pronunciamientos necesarios para un informe, aunque dentro de la toma de decisiones como tal, no necesariamente se lo tiene que usar. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatorio pedirlo, analizarlo, discutirlo o hacerlo, pero no obligatorio usarlo. ¿Para qué? De nuevo, obviamente lo que busca en estos casos muchas veces el legislador o el ente encargado de regular y recomendar estas situaciones, dependiendo sea el caso, por ejemplo, si se trata de un instructivo o de un reglamento, le dice, oiga, por lo menos pida en estos casos un informe, una asesoría. ¿Por qué? Porque el proceso puede ser técnicamente complejo o en su defecto puede recurrir situaciones más complejas, por ejemplo, desde el punto de vista económico o que sea multidisciplinario o transdisciplinar y que por obvias razones ninguna persona puede estar capacitada en todos los aspectos y en todas las materias y se le sugiere que lo haga. Y por último, por obvias razones, el obligatorio vinculante. Es decir, que primero le dice la norma que de manera obligatoria, es decir, no tiene proceso de decisión, sino que lo tiene que hacer. Y que además de ser un requisito sine qua non, está obligado a utilizarlo. ¿Y qué pasa si no lo utiliza? Primero, si no pide, obviamente nulidad. Y si después lo pide y no lo aplica, por obvias razones, también acarrearía la respectiva nulidad y sobre todo se trataría de un acto nulo. Sin embargo, también vamos a encontrar una forma de clasificación desde el punto de vista del control. Y desde el punto de vista del control vamos a encontrar de manera específica aspectos relacionados con la posibilidad que se tiene de realizar un nuevo examen con el propósito de verificar si la realización de determinados actos realizados por una persona, ¿sí?, estuvieron autorizados y sobre todo si, obviamente, la forma a través de la cual se manifestó la administración pública estuvo de acorde o no a las normas y sobre todo a si los actos administrativos estuvieron o no justificados. ¿Sí? Y por eso esa clasificación viene desde la forma del acto, del objeto y por el momento respectivamente. Y vamos a ver de manera particular el primero relacionado con el control por la forma del acto. Y dentro de la forma del acto, nosotros nos vamos directamente a las funciones del Estado y veremos rápidamente 3 ejemplos rápidos. El primero relacionados con cómo se realiza un control por parte del proceso de formación de una norma. La norma se presume siempre, una vez que es aprobada por el legislativo, se presume que goza de constitucionalidad, es decir, se supone que el legislador, durante el proceso de formación de la norma, respetó y acató, entendido como un gran paraguas, un marco normativo del cual no se puede salir, el respeto a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. No obstante, puede existir un control por la forma del acto, ¿sí?, en tanto en cuanto, ¿sí?, una persona puede solicitar o un colectivo respectivamente la inconstitucionalidad de la norma. ¿Quién es el llamado, es el único llamado a hacerse control? La Corte Constitucional, que se pronunciaría en estos casos. ¿Ha habido situaciones relacionadas? Sí, por ejemplo, uno de los casos es la ley y el respectivo reglamento que se dictó en materia de la Ley Orgánica de Discapacidades. Otra situación que podemos encontrar son los temas desde el punto de vista administrativos. ¿Qué quiere decir? Obviamente las formas a través de las cuales se pronuncia la administración pública a través de actos administrativos,
de hechos administrativos respectivamente, actos simples y obviamente contratos administrativos. ¿Cuál es la forma de que el ciudadano puede recurrir frente a esta situación? Ejemplo clásico, me notifican que tengo que pagar unos valores determinados por unos, ya sea por impuestos prediales o me niegan una licencia urbanística, etc. ¿Cuál es lo primero que puedo hacer? Yo lo primero que puedo hacer es ir directamente ante el propio órgano con el propósito de que sea revisado. Y con el propósito de que sea revisado, se basa en un principio básico que se llama el principio de doble conforme. Y ese principio de doble conforme quiere decir que yo como ciudadano, como administrado, tengo el derecho que un tercero me puede escuchar y que este tercero que usualmente está más arriba, ¿sí? Es decir, que no, piensen ustedes, que me niega la dirección de control urbano y yo apelo ante el superior. Es decir, para que otro especializado y sobre todo que sea el jefe, sea quien conozca. La idea se basa en el propio control al interior de la administración, porque puede haber problemas, pero que se resuelva ante el propio órgano. Pero ¿qué sucede si esto no llega a ocurrir? Por obvias razones, yo puedo solicitar la nulidad del acto administrativo por una vía judicial. ¿Y cómo lo hago? A través de la judicatura y de manera específica presentando una demanda ante el contencioso administrativo, ¿sí? El Tribunal Contencioso Administrativo, para que éste en vía judicial, ya no dentro del propio órgano, sino para que sea un juez externo quien califique y me dé la razón o no que, por ejemplo, este acto administrativo sea declarado nulo. Sin embargo, también puede llegar a suceder una situación que se relaciona de manera específica con el control popular. ¿Qué quiere decir? Hemos conversado en algunas ocasiones que la Constitución de la República permeó y sobre todo le desarrolló de manera horizontal en toda la norma constitucional. El constituyente hizo referencia a la famosa democracia participativa. No solamente el ciudadano participa a través de una democracia directa, consultándoles determinados aspectos, o a través de la democracia representativa, votando cada cierto tiempo, sino que tenemos la opción de aplicar ese principio que se llama el que pone, depone. Es decir, si yo le elegí a esa persona, pero esa persona no cumple, yo tengo la posibilidad de realizar un control. Y ese control lo hago a través de una revocatoria del mandato. El control, por obvias razones, también puede venir desde el punto de vista del objeto. Desde el punto de vista del objeto, distingue la legitimidad de la oportunidad, respectivamente. ¿Qué quiere decir la legitimidad y la oportunidad? En el primer caso, obviamente, cuando hablamos de legitimidad, estoy preguntando dos cosas, ¿sí? Primero, si obviamente el acto fue realizado de acuerdo a lo que dicta la norma. Y no solamente si dicta la norma, sino que si la norma, por ejemplo, aplicada, se encontraba todavía vigente, si se cumplieron los procedimientos establecidos. Ejemplo clásico, el concurso de méritos y oposición. Haré el análisis respectivo que esta persona ingresó, obviamente cumpliendo un concurso de méritos y oposición, y que el concurso de méritos y oposición, por ejemplo, fue público, que no fue dirigido, entre otras circunstancias, ¿sí? Es decir, que fue abierto a todos, que todos puedan participar, pero también va a ser desde el punto de vista de la oportunidad. Es decir, no solamente hace falta que sea legal, que está establecido en las normas, sino también tengo que darme cuenta desde el punto de vista de la administración, dicho sea de paso, esto va a ser un poco subjetivo, si es conveniente o no para los fines que busca. Han habido casos, obviamente, de denuncias de corrupción, donde instituciones del sector público, por ejemplo, han seguido todos los procedimientos establecidos en la norma con el propósito, por ejemplo, de abastecerse de suministros de oficina, de manera específica de cinta de embalaje. Pero la cinta de embalaje no compraron para un año, sino se abastecieron para 15 años. Fue legal, pero no fue oportuno. Usted utilizó la discrecionalidad en el tema de las compras con el propósito de obviamente, favorecer en desmedida a un proveedor en especial y no se pensó y no se fue prudente, ¿sí? Esto acarrearía sobre todo culpa, ¿sí? Y el concepto de culpa quiere decir que usted no es un buen administrador, que tenía que pensar que si bien es cierto los recursos son escasos al interior de la administración pública, si son escasos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que administrarlos bien.
Y obviamente tengo que tratar de cumplir y dar a todas las necesidades. Si solamente favorezco una necesidad, que si bien es cierto es importante, y dejo las otras, obviamente me di cuenta que es legal, pero no fue ni conveniente y no refleja una buena administración. Y también por obvias razones vamos a tener un control, en cambio, por el momento. Y el control por el momento obviamente será el antes, el durante y el después. Preventivo, es decir, que se forma dentro del proceso del acto. Es decir, y esto es muy importante y muchas veces no se logra entender el rol que instituciones, por ejemplo, como la Contraloría o en su defecto la Auditoría Interna realizan. Es decir, que siempre se tiene que tener una labor de tipo profiláctica, es decir, de prevención. Decirle anteriormente, no se olvide de tomar estos pasos, tenga presente cómo van a hacerlo. Antes que lo haga, tómelo en cuenta. Aquí se tuvo mucho debate, sobre todo en el tema de compras públicas, desde la vigencia del nuevo Sistema Nacional de Compras Públicas, que se tiene obviamente la autoridad, es en este caso el CERCOP, pero antes lo que sucedía, tanto la Procuraduría cuanto la Contraloría realizaban un control previo, ¿sí? Con lo cual, si bien es cierto, se demoraban más los procesos, pero ya venían, entre comillas, saneados, para que después no existan susceptibilidades o problemas. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, procesos de formación del acto o dentro de los actos que ya están formados. Sucesivo es mientras se está desarrollando. Y si ya se está desarrollando o en su defecto después de producido el acto, la idea es automáticamente repararlo y evitar que se den mayores daños. ¿Qué acarrea esto? Obviamente el vicio del acto administrativo. Y el represivo es totalmente ex post y en cambio este tiene por propósito invalidar y no solamente se pronuncia sobre la eficacia, sino sobre su existencia. Es decir, yo quiero declarar lo que fue nulo, ¿sí? Y obviamente esto lo voy a hacer con carácter represivo, con un carácter sancionador. Y dentro de los tipos de la administración, como nos habíamos referido anteriormente, vamos a encontrar dos situaciones. Y aquí quiero aclarar un concepto fundamental que viene en relación con el concepto de burocracia. Burocracia ha sido una palabra muy explotada en los últimos tiempos y entendida de manera equivocada, porque siempre que escuchamos la palabra burocracia hacemos referencia a un mal gobierno. Y burocracia viene, como ustedes conocerán, del francés, de bureau, de oficina, y no quiere decir más que el gobierno de los oficinistas. En consecuencia, nosotros vamos a encontrar dos tipos de administración, una de carácter burocrática y otra de carácter colegiado, ¿sí? En la colegiada empezaré con el segundo, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar muchas personas, pluralidad de personas que usualmente llegan en representación de otras y sobre todo que las decisiones se toman por mayoría en contra de una minoría, mayoría de votos. Véase, es el caso de los consejos de administración, el caso de los directorios, el caso de los consejos provinciales o los consejos cantonales, donde la decisión se da por votos. Es decir, todos llegan al mismo nivel, porque todos tienen la misma representación y la misma legitimidad, pero frente a una opción para la toma de una decisión, gana el que tiene más votos. Versus la burocrática, donde a diferencia de esta que, obviamente si ustedes quieren, véanla a la colegiada de manera horizontal, véanla a la burocrática de carácter vertical, donde va a haber una cabeza de mando, va a haber un órgano jerárquico y obviamente las decisiones que tenga el superior primarán sobre las que tenga el inferior, porque el inferior, bajo la estructura burocrática, se encargará de atender y sobre todo de ejecutar las decisiones que la cabeza de mando lo tiene. ¿Cuál es el aspecto positivo, decía Weber, desde el punto de vista de la burocracia? Que permite que exista jerarquía, que exista unidad de mando, que exista la posibilidad de establecer, por ejemplo, un organigrama claro y que se puedan mandar órdenes y otros que puedan obedecer, que exista un manual de puestos claramente identificado y sobre todo decía él que desde el punto de vista burocrático se aspiraba a que existan más personas que formen parte de la administración de carrera. Y si existían más personas que formaban parte de la administración de carrera, se entendía, entre otras cosas, que iba a ser más positivo porque iban a responder a los intereses institucionales. Entendido esto de otra forma, que respondían a la propia organización, ¿sí? Y la organización
fue creada al ser una institución del sector público o de la administración pública, sí, con el propósito de atender necesidades en favor de los ciudadanos. Ergo, quienes salían beneficiados éramos nosotros, los ciudadanos. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Espero que haya sido clara y no se olviden de realizar la consulta respectiva con la bibliografía obligatoria y suplementaria que el profesor les encarga a través de la plataforma del Google Classroom. Ha sido nuevamente un gusto. Si les gustó esta cápsula, no olviden darle me gusta y suscribirse a este canal. Nos vemos en una próxima ocasión.